¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. Y como no, estamos con uno de los primeros partidos de la jornada de Copa Sudamericana. Uno de los primeros partidos que abren el telón de esta Copa Sudamericana, de esta edición 2022. Es cierto que ya tuvimos partidos anteriores de la primera fase, pero oficialmente tenemos la fase de grupo. Se inaugura la fase de grupo, en esta fase en la que van a clasificar solo los primeros. Eso ya lo saben, creo que lo saben todos, pero bueno, para los que no lo sepan, solo los primeros van a clasificar. Y en este caso tocó Banfield frente a Santos, equipo argentino, equipo brasileño. Creo que dos equipos con actualidades diferentes. Banfield un poco mejor que Santos. De hecho, al partido de hoy llegaba como el favorito Banfield en este caso. Obviamente juega de local en el Florencio Sola, que estaba hermosísimo el estadio de Banfield, hermoso. Muy bien iluminado dentro de la cancha, fuera de la cancha en las tribunas no se veía tanto, pero el estadio estaba hermoso, la cancha estaba impecable. Nada, la verdad un lindo ámbito como para poder desarrollar fútbol, y en este caso Banfield lo hizo a la perfección, termina ganando 1-0, un gran partido que le van a dar 3 puntos importantísimos a la larga para mí, porque Unión La Calera y Universidad Católica de Ecuador, Chile y Ecuador, empataron 0-0, por lo tanto en este grupo, el grupo C, ya tenemos el único líder que está hasta el momento, que es Banfield con 3 unidades, con un gol a favor, y ahí le siguen Unión La Calera y Universidad Católica, y por último Santos, que perdió frente a Banfield. Santos, la verdad, desde que llegó a la final de la Copa Libertadores, empezó en picada, caída libre. Pero bueno, vamos a ver juntos, si les parece, el resumen de lo que dejó el partido entre Banfield y Santos. La verdad es que arrancó muy bien el taladro. Me gustó cómo había arrancado en el primer tiempo, efusivo, yendo a buscar el resultado. Un clásico 4-4-2 que ya sale de memoria casi para Dabove. Venía de un golpe frente a Argentinos Juniors, partido que pierde frente a Argentinos Juniors en el torneo local. Pero bueno, en este caso salió a jugar la Copa con todo, salió con toda la carne al asador, el equipo titular, el Beto Bolonia en el arco, Abecasis, Maciel, Lolo y Escobar, Ursi, Galopo, Domingo, que fue expulsado al final del partido, Romero, y arriba Perales y el jardinero Cruz, que para mí hoy en día dentro del fútbol argentino, más allá de que no esté entre los goleadores, es de los mejores delanteros que hay, con mayor proyección a futuro, y lo van a ver, se van a dar cuenta porque aprovecha muy bien los errores. Bueno, ahí vemos cómo llegaba de cabeza Lucho Lolo, ya especialidad de la casa, la conocemos de sobra, y en Racing mucho más todavía. De hecho, a Independiente lo deja fuera de la Copa Libertadores en una liguilla con un gol de cabeza. Bueno, acá una de las polémicas, ¿es mano o no es mano? Para mí sí, para mí termina siendo mano. La realidad es que no hay VAR en fase de grupos. Eso lo veo muy mal, porque si no hay VAR en fase de grupos no tiene que haber VAR en toda la Copa. Si hay VAR en fase de grupos tiene que haber VAR en toda la Copa. Mientras vemos la jugada de Jardinero Cruz, la tajada del arquero de Santos es terrible. Yo no sé cómo mierda hizo para sacar esa pelota a Paulo, pero le viene la pelota al cuerpo un poquito movida, encima está retrocediendo, casi que se trastabilla, saca una mano de repente. Terrible. El jardinero define muy bien porque le queda la pelota incómoda, y acá viene el golazo. Qué lindo gol de Ursi, Dios mío. Ya lo hemos visto varias veces en Instagram haciendo retos y esas cosas, así invocando la pelota en un aro, y sabemos de la precisión que tiene esa zurda. Pero la verdad, la volea que mete hoy es extraordinaria. El arquero se equivoca un poco, no sé si le gritó o no, pero es responsabilidad de ambos, del central y del arquero, y termina siendo un golazo de Ursi para poner el 1-0 en el minuto 45, o sea, ahí nomás, 45, es un gol que te derrota anímicamente hablando. Anímicamente hablando te hace mierda, porque te vas al vestuario ahí perdiendo 1-0, quizás lo merecías o no. En este caso Santos yo creo que merecía ir perdiendo, porque no hizo mucho para lograr ponerse en ventaja el equipo brasileño, pero sí es cierto que estuvo la mano esa en el primer tiempo que vimos, y que por falta de VAR no se cobró. Entonces es una lástima eso, la verdad, porque después cuando se lleguen los octavos de final y veamos que esté el VAR y se haga justicia, y ahí sí vamos a ver que nos va a molestar un poco, la verdad. Ustedes saben que yo no soy partidario del VAR, a mí no me gusta para nada. Pero bueno, si quieren hacer justicia con el VAR, van a tener que hacerlo siempre.
no en la fase que ustedes quieren, la verdad. Es una simple opinión mía, por supuesto, cada quien puede tener la suya. Bueno, en el segundo tiempo apareció un poquitito más Santos, empezó a tener un poco la pelota, o sea, no fue mucho más que Banfield, la verdad. Para mí Banfield fue superior a Santos en cuanto a situaciones de gol, en cuanto a posesión. Lo superó en todos los frentes y se terminó llevando los 3 puntos de manera justa. Creo yo que es un justo resultado. El 1-0 a favor del Taladro lo mereció mucho más en esta primera fecha de Copa Sudamericana. En el segundo tiempo se fue quedando sin nafta, es cierto. Ya lo sabemos que un equipo no puede dominar los 90 minutos porque si no sería campeón de todos los frentes. Entonces Banfield en este caso dominó el primer tiempo. El segundo tiempo tuvo unos minutos de buen fútbol y a partir de, qué sé yo, del minuto 10, 15, dejó de dominar el partido y pasó a manos del Santos y se empezó a picar. Se empezó a picar bastante. De hecho, lo echan a Nico Domingo en el minuto 87 cuando se pica por demás, mientras vemos a Betito Bolonia atajando lo que le tiraban ya sobre el final del partido. Terrible. El final del partido no fue apto para cardíacos. Es siempre lo mismo con Dabove. Un técnico efectivo, es cierto, pero por momentos sufrís de más. Hay que decirlo. El 4-4-2 clásico te hace sufrir bastante a veces. Pero da buenos resultados. En este caso termina llevándose 3 puntos importantes Banfield para lo que se le va a venir. Esto sigue. La semana que viene va a haber más Copa Sudamericana, por supuesto. Y la vas a ver acá por la pantalla de Suda. Como también los partidos que vamos a tener ahora en un ratito nada más. Como el de Independiente frente al Ceará, que lo subimos hace un toque. Bueno, ese también lo van a poder vivir acá en la pantalla de Suda. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho, sudamericanos. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.